Bueno, como hablamos, todo esto que estamos conversando y viendo en qué situación está el paciente, sobre todo intrahospitalario, y nosotros acá tenemos pacientes que son críticos. Entonces es sumamente importante tener el conocimiento del estado general del paciente. Como pasaba con los líquidos y el manejo que se tiene que hacer en cada uno de estos pacientes, pasa lo mismo con la glucemia. Cuando a nosotros nos toca evaluar un paciente que puede estar en dos situaciones clínicas, como la hipoglucemia o como la hiperglucemia, también se provoca todo este estado de decir, esta controversia, cómo lo trato, cómo busco, cómo lo controlo. Y aparece esta situación de que cómo manejamos el paciente, sobre todo hiperglucémico, en una situación crítica del paciente. Y aparece lo que es como una definición de lo que es la hiperglucemia. Todos sabemos que la hiperglucemia es el aumento de la glucosa por encima de los valores normales, pero a mí me importó mucho este tipo de conclusión, más que nada, de la hiperglucemia, porque dice que es un importante y modificable factor de riesgo para aumentar la morbilidad, y ahí me faltó la mortalidad durante la enfermedad del paciente, y que es un factor que puede demorar la recuperación y el alta del paciente que está internado. Es sumamente importante que nosotros sepamos esta pequeña definición o esta pequeña conclusión de hiperglucémica. ¿Por qué le digo conclusión? Porque dice muchísimo estas cosas. Cuando nosotros tenemos una hiperglucemia, podemos tener dos tipos. Una hiperglucemia que aparece en forma aguda y una hiperglucemia que se encuentra en forma crónica. ¿Cuándo aparece una hiperglucemia aguda? Cuando el paciente puede tener una lesión, una agresión o un trauma en la cual la glucemia responde a esa lesión o esa agresión. Pero cuando termina esa agresión, esa lesión o trauma, la glucemia vuelve a su normalidad. Esa es la definición de una hiperglucemia aguda. ¿Cuándo existe la definición de una hiperglucemia crónica? Cuando persiste en el tiempo, cuando esta hiperglucemia es progresiva y se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Esta hiperglucemia crónica provoca muchísimas alteraciones vasculares, muchísimas. Ahí, como vemos, ustedes van a ver todo este dibujito que la mayoría lo sabe, pero lo que primero provoca la hiperglucemia crónica o crónicamente persistente es una alteración del diacilglicerol. Esto puede ser porque puede existir una activación de la proteína quinasa C, que puede existir a su vez por una alteración o aumento de la MAP quinasa, y estas son las que provocan alteraciones metabólicas hemodinámicamente significativas que provocan o producen en los pacientes con diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, todas estas lesiones que ustedes ven de los factores de transcripción, la citoquina, las proteínas de matriz extracelular, las moléculas de adhesión, más todo lo que es el ácido araquidónico, las prostaglandinas y los tromboxanos que forman parte del proceso inflamatorio, provocan una disfunción vascular y eso lleva a una alteración, tanto microvascular como macrovascular. Cuando existe esta hiperglucemia, sabemos que van a haber alteraciones hormonales. La única hormona que baja la glucemia es la insulina. Y cuando nosotros tenemos una agresión dentro de nuestro organismo, y más si es persistente, aparecen estas hormonas que son antiinsulares. O sea que tenemos muchas hormonas que nos suben la glucosa y una sola, la pobre que es la que labura y la que tiene que bajar la glucemia. Las hormonas antiinsulares son las que ustedes ven acá, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la somatotrofina, que lleva a un déficit de secreción o utilización de insulina. Esto provoca la repercusión en el metabolismo de los hidratos de carbono
proteínas y grasa. Y fíjense lo que pasa cuando empezamos a ver este trastorno o este aumento de estas hormonas antiinsulares. Se activa el eje simpático medular con aumento de las catecolaminas, y yo quiero que recuerden esto porque ahora cuando veamos cómo actúan a nivel cardiovascular, ustedes van a ver que las catecolaminas son las que provocan todo este trastorno, ¿sí?, por la hiperglucemia alta, y hay una supresión de la secreción de insulina. Cuando hay la activación del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y está aumentado la ACTH y el cortisol, fíjese la cantidad de alteración que provoca con disminución de la afinidad de la insulina por el receptor. Y cuando hay activación del eje somatotrófico, la somatotrofina es la que está aumentada, hay utilización de ácidos grasos libres, hay liberación de estas sustancias tóxicas que se llaman cetonas y disminuye la utilización de glucosa a nivel central y periférico. Todas estas alteraciones son sumamente importantes porque es la que nosotros vamos a tener que corregir cuando tenemos una hiperglucemia en un paciente crítico. Esto es a modo de saber nomás cuáles son los factores que precipitan a esta hiperglucemia de estrés. Tenemos infecciones, tenemos infartos de miocardio, accidentes cerebromusculares, cirugías que pueden ser tradicionales o de alta complejidad como el trasplante y todos los tipos de traumatismo. Entonces, para empezar a hablar un poquito y entrar en lo que nosotros queremos saber cómo se maneja la glucemia en un paciente crítico, tenemos que saber que nuestros pacientes que están hiperglucémicos, que están con la glucemia alta en forma crónica y sostenida, está en un estado proinflamatorio, por todos los que vimos esas cascadas, un estado protrombótico y que lleva a una disfunción del endotelio vascular. Entonces, nuestros pacientes siempre están incendiados, siempre. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de disminuir este proceso de incendio. ¿Qué pasa con las hiperglucemias y con el aparato cardiovascular? Cuando existe una hiperglucemia sostenida, lo primero que aparece es una apoptosis de los miocardiocitos. Esto, que es lo que yo le decía hoy, es por aumento de la liberación de catecolaminas. Esto también me puede llevar a que el paciente al ingreso esté hipertenso, tenemos una hipertensión arterial sistólica y diastólica por elevados niveles de péptido natriurético atrial. Entonces, hay una seria vinculación entre la hiperglucemia y el infarto agudo de miocardio. Si un paciente ingresa con un infarto y tiene glucemias al ingreso por encima de 180 miligramos de decilitro, el paciente tiene un riesgo de muerte, que lo tenía si no tenía hiperglucemia, de 1,7 a 2,4%. Entonces, esta asociación de hiperglucemia y de mortalidad vascular es altísima y se da específicamente y mayormente en pacientes que tienen diabetes. Entonces, ¿qué evidencia existe que la hiperglucemia intrahospitalaria en pacientes críticos se asocie con los resultados adversos? Hay muchísimos y sobre todo, ahí no se ve, pero ese reloj me molesta, que está ahí, pero tenemos el consenso de la ADA, que es el que tiene todos los consensos y está totalmente bien escrito, que yo le decía hoy al doctor, ¿por qué no copio todos los cuadros? Pero la ADA te dice específicamente qué es lo que pasa con cada uno de estas hiperglucemias. ¿La hiperglucemia incrementa la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con infarto o miocardio? Seguramente que sí. ¿Incrementa 18 veces la mortalidad en pacientes intrahospitalarios? Sí. ¿Provoca mayor internación? Sí. ¿Internaciones prolongadas? Sí. Entonces, ¿mayores riesgos de infecciones? Sí, provoca mayor riesgo de infección. Entonces, estos pacientes que tuvieron una cirugía cardíaca tienen mayor mortalidad por mayor infección de las heridas profundas y tienen mayor probabilidad de sepsis. O sea que este paciente puede llegar a tener una disfunción multiorgánica, ¿sí? O sea que una internación que puede durar 7 días puede pasar a llegar a durar 30 días. La hiperglucemia en el primer y segundo día del postoperatorio
de la cirugía cardiovascular es un predictor aislado, o sea que yo puedo tener todos los otros valores normales, pero puedo tener una hiperglucemia. A mí me dice que puedo tener complicaciones, infecciones severas, solamente con tener hiperglucemia. Entonces, ¿mejoran los resultados con la reducción de la hiperglucemia? Totalmente. Fíjense cómo se reduce la mortalidad hospitalaria en un 34%. Si yo redujo, que vamos a ver ahora cuáles son los límites que se utiliza en los consensos para mejorar la glucemia. Que la infusión de insulina en los primeros 3 días, ¿sí?, del postoperatorio reduce la mortalidad absoluta y ajustada en un 57%. Es muy importante que el médico que está al frente de un paciente crítico y que tiene hiperglucemia no dude en usar insulina. Acuérdense que la insulina, aparte de ser un hipoglucemiante, bajar la glucemia, tiene otros efectos pleiotróficos y una de las cosas que hace es que es vasodilatador, antiinflamatorio y que provoca, ¿no es cierto?, el mejoramiento de la glucemia en forma rápida. Acá dice que en la cirugía cardíaca la internación se redujo, fíjese, un día por cada disminución del 50 miligramos de promedio de glucemias. Y esto tiene un ahorro en costo de 680 pesos por paciente. Que la infección profunda se redujo a un 66%, igual a un no diabético con el uso de infusión de insulina los 3 primeros días del postoperatorio cardiovascular. Entonces, si yo tengo un paciente que está en cuidados intensivos, voy a lograr reducir una sepsis en un 46%, en la insuficiencia renal en un 41%, en transfusiones 50% y una polineuropatía en las enfermedades crónicas en un 44%. Entonces, tenemos que tratar de ponerle a la glucemia dentro de los valores que nos vamos a ir mirando ahora. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar? La infusión de insulina es la mejor y generalmente usamos una infusión de insulina en forma continua, que es el único agente que disponemos entonces para tratar efectivamente una glucemia en un paciente internado. Cada lugar de internación o cada vez que uno se enfrenta a un paciente crítico, vamos a tener diferentes tipos de protocolos. Y el uso de protocolo, cualquiera sea, tiene que estar bajo un equipo multidisciplinario, porque de esa manera vamos a evitar hipoglucemias o menor hipoglucemia en estos pacientes y mejoría del control glucémico. La enfermería, sobre todo, tiene que tener un buen manejo de las bombas de insulina para tener un mejor resultado. Y cuando el paciente va a ir delante, por supuesto, tenemos que tener una planificación adecuada. La mayoría conoce los tipos de insulinas, ¿sí? Pero hay una insulina que nosotros usamos habitualmente en las bombas de infusión, que es la que se usa habitualmente y es la que mejor resultado da hasta ahora. Yo le he comentado hoy a los doctores de terapia que también hay estudios que se están haciendo con insulinas ultra rápidas, pero que todavía no hay una evidencia firme sobre eso. Entonces tenemos la insulina corriente, que es la insulina regular, que es una insulina que podemos utilizar en las bombas de infusión, que acuérdense que finaliza a las 6 horas. Y la insulina NPH, que es la otra insulina que utilizamos habitualmente, que es una insulina intermedia, que es una insulina isófana y que no tiene más una duración de 18 horas. Después todas estas insulinas que ustedes ven acá son insulinas nuevas que andan excelentemente bien, que eso lo vamos a manejar el especialista. Con respecto a lo que pasa con la hiperglucemia en los pacientes que van a entrar a cirugía, que es otra etapa del paciente crítico en realidad. Cuando nosotros estamos en un lugar como este, que tenemos pacientes que no van a hacerse a lo mejor una apendicectomía, sino a lo mejor van a hacer una duodenopancreatectomía, porque tienen a lo mejor un cáncer de páncreas, tenemos que poner al paciente en una primera etapa de control de glucemia. Pero no nos tenemos que olvidar de que nosotros tenemos que ver cuáles son los factores metabólicos que tiene este paciente. O sea que no solamente tenemos que ver qué tipo de enfermedad tiene, sino que tenemos que ver cuáles son los factores asociados a la hiperglucemia o a su diabetes. En eso tenemos que evaluar
el colesterol, tenemos que evaluar su hipertensión arterial, si tiene dislipemia o no, y si tiene otra enfermedad que lamentablemente cada vez está creciendo, que se llama enfermedad melliza, junto con la diabetes, que es la obesidad. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el acto quirúrgico propiamente dicho. Nosotros tenemos que saber qué tipo de cirugía va a tener el paciente y cuánto tiempo va a durar adentro de esa cirugía. Si yo voy a hacer una cirugía laparoscópica, lo más probable es que no esté más de 60 minutos a 90 minutos dentro de un quirófano. Pero si yo voy a tener una duodenopancreatectomía, probablemente el paciente va a estar de 6 a 8 horas dentro de un quirófano. Entonces, debemos evaluar al paciente antes de que entre a cirugía y si es necesario, en estos tipos de pacientes, hay que internarlos antes. Una vez que lo internamos y vemos qué tipo de medicación tenía, ¿por qué? Porque hay pacientes que pueden tener solamente hipoglucemiantes orales, y otros pacientes que pueden venir con hipoglucemiantes e insulina, y otros pacientes pueden venir solamente con insulina. Cuando tenemos pacientes que están con hipoglucemiantes orales solamente, vamos a tener que evaluar qué tipo de hipoglucemiante toma y ver cuándo hacemos la suspensión de cada uno de esos hipoglucemiantes. Si es una cirugía menor, voy a hacer el control de la glucemia y utilizar, si es necesario, correcciones, el esquema de corrección con insulina subcutánea, en este caso puede ser corriente o si no una ultra rápida, y o si no, si el paciente pasa por encima o persiste por encima de 180 miligramos de decilitro de glucemia, empezar con una infusión continua de insulina. Si la cirugía es mayor o está mal controlado, el paciente debe tener controles de glucémica un poquito menos espaciado, mejor dicho, en lugar de ser cada 6 horas, voy a hacerlo cada 4 horas o cada 2 horas, e iniciar inmediatamente infusión de insulina continua. Si el paciente viene ya con insulina, se me va a hacer un poquito más fácil. Voy a monitorear al paciente, voy a ver qué tipo de esquema voy a utilizar. Puedo usar insulina subcutánea en forma control y corrección o infusión de insulina continua. Una vez que pasa o ya está en el postoperatorio, puedo suspender la infusión a las 2 o 3 horas de reiniciado la subcutánea y que el paciente esté ya alimentándose. Cuando es una cirugía mayor, la internación, como le decía, puedo hacerlo 1 o 2 días previos a la cirugía. Se evalúa todas las comorbilidades que puede tener el paciente. ¿Por qué? Porque este paciente, al ser obeso, nos puede costar mucho manejar las glucemias antes de entrar al acto quirúrgico. Y recuerden que después viene el estrés quirúrgico, donde aumenta todas las hormonas antiinsulares. E iniciar directamente una infusión continua con insulina. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hiperglucemia y van a cuidados intensivos? Cuando entran a cuidado intensivo, el paciente puede entrar de diversas maneras. Por ejemplo, lo que se ve mucho habitualmente, y acá están los doctores de terapia, son las lesiones traumáticas. ¿Sí? Entonces, pacientes jóvenes que no son diabéticos, ¿sí? Que tienen un accidente y que entran con diferentes politraumatismos y que hacen hiperglucemia durante su internación. Puede ser por infección, puede ser por inestabilidad, lo que sea. Entonces, se produce la hiperglucemia aguda y una hiperglucemia por estrés, en respuesta a lo que está pasando con el paciente. Si ese paciente es necesario, hay que iniciar bomba de insulina. No importa si ese paciente es o no diabético. A nosotros nos importa el estado actual y mejorar rápidamente el estado general del paciente. Si el paciente es un paciente diabético que entró con algún tipo de alteración como una cetoacidosis diabética, no hay que dudar también y hay que empezar con bomba de insulina y comenzar a manejar, como ya hablaron, con los líquidos. Entonces, ¿cuáles son los valores que están recomendados como para manejar la hiperglucemia? La glucemia entre 140 y 180 es lo que se recomienda en todos los consensos. Se ha demostrado que por debajo de 110 los pacientes corren el riesgo de producirse una hipoglucemia y empezar a alterar otros medios internos donde el paciente le cuesta también salir. Y por encima de 180 se ve que existe una injuria celular y una injuria vascular. Entonces, hay que comenzar con un esquema de infusión endovenosa de insulina.
Hay que concientizar al personal que atiende al paciente para que indique el tratamiento adecuado para el control de la hiperglucemia, y esto es importantísimo, aunque el motivo de ingreso haya sido otro, el diagnóstico, ¿sí? Que no sea diabético. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la ADA para el control de la glucemia en la unidad de cuidados intensivos? Iniciar la terapia con insulina intravenosa con concentraciones de glucosas mayores a 180. Si yo tengo un paciente que ingresa con 180, hay que colocarle bomba de insulina. No vamos a esperar a que el paciente esté peor para colocarle bomba de infusión. Nosotros a la bomba de infusión, vamos a ver ahora, la podemos manejar como nosotros queremos. Mantener las concentraciones de glucemia entre 140 y 80. Las concentraciones, miren bien esto, de glucemia entre 110 a 114 puede ser apropiada en pacientes seleccionados. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, por ejemplo, puede ser quirúrgico, pero que están con una nutrición parenteral, las hiperglucemias puede ser alta, pero yo necesito en realidad subirle la concentración de mililitros para poder alimentarlo. Entonces, a lo mejor de 42 mililitros, ahora yo necesito subirla a 63 ml hora, ¿sí? Entonces, prefiero manejar una bomba de insulina, prefiero aumentarlo un poco, la insulina, mantenerlo en este nivel e ir controlando cada 2 horas para ver si no tengo que hacer una modificación. Pacientes con síndrome coronario agudo y pacientes que van a tener, como por ejemplo, una duodenopancreatectomía o un trasplante. Evitar las concentraciones de glucosa menos de 100 y mayor a 180. ¿Cuál es la sugerencia que yo le puedo hacer? Porque cada uno y en cada unidad donde se trabaja puede ser diferente. Yo le recomiendo, como está escrito en todos los consensos, una infusión continua con insulina, que de forma efectiva le controlamos las glucemias porque tiene una vida corta media de insulina endovenosa. Que nosotros podemos manejar como queremos al paciente, ¿por qué? Porque se puede hacer una infusión endovenosa, o sea, con bomba, cuando nosotros creamos necesario pasarle a la vía subcutánea, ¿sí? Y cuando vamos a pasar la vía subcutánea podemos darle de ingerir alimento y pasamos hasta la general. En un 75 al 80% de las dosis diarias usadas se puede dividir en basal y se puede dividir en preprandial. Todo esto que yo le estoy contando es artesanal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar muchos esquemas de tratamiento para los pacientes. Si yo tengo un paciente que con un esquema basal corrección no funciona, puedo hacer un triple esquema. Puedo hacer basal, puedo hacer bolo y puedo hacer corrección. Puedo hacer las 3 cosas. Entonces, trabajando con los nutricionistas, evaluando la cantidad de carbohidratos que yo puedo ingresarle al paciente porque comenzó a ingerir alimentos, puedo manejar este tipo de esquemas sin ningún tipo de problemas. Y la dosis debe ser administrada de insulina cada 4 a 6 horas, que puede ser cambiada, después suspender la infusión endovenosa para evitar así la hiperglucemia. Bueno, el régimen recomendado subcutáneo, entonces es lo que yo le decía, puede ser basal, puede ser basal bolo, puede ser basal corrección, basal bolo corrección. Con los pacientes con bombas subcutáneas se indica entonces retirarle mientras estén internados. Las bombas de infusión se retiran cuando el paciente está internados. Es difícil que el paciente vaya con una bomba grande a su casa, excepto que tenga la bomba de infusión esa que va dentro del abdomen, donde hay un dispositivo y podemos usar una bomba de infusión continua en esos pacientes. Para los que reciben una nutrición enteral, se aconseja el uso de insulina basal corrección y una infusión manejando valores cercanos a los 180. Cuando un paciente tiene un soporte nutricional y sobre todo de tipo parenteral, es difícil manejar las glucemias, pero no hay que tener miedo de utilizar estos esquemas de tratamiento. Bueno, esto mientras el paciente está internado y el paciente pasó a sala, podemos o no sacarle la bomba de infusión, tenemos que hacer la educación, tenemos que darle una información nutricional adecuada, cómo, cuándo y dónde y cuánto de insulina voy a usar y qué tipo de insulina voy a utilizar. Ustedes recuerden que si ustedes van a utilizar una insulina NPH, es una insulina que ustedes colocan y no actúa en el momento.
Comienza a la hora, a las 2 horas, a hacer su ascenso y hace su pico máximo de acción entre las 6 y las 12 horas que se coloca. Quiere decir que si ustedes le dicen al paciente que se coloquen a las 8 de la noche, probablemente el pico de acción lo esté haciendo a las 2 de la mañana. Probablemente el paciente haga una hiperglucemia porque lo va a encontrar durmiendo. Entonces tenemos que correr el horario de colocar la insulina NPH para que el paciente haga su pico de acción cuando se está despertando. Pero si yo utilizo otro tipo de insulinas, como la insulina glargina, ¿sí?, o la Lantus, es una insulina ultralenta que no tiene pico de acción, que hace meseta y que es una insulina basal que la podemos utilizar sin ningún tipo de problema porque tiene muchos menos probabilidad de que hagan hipoglucemia. Hay muchísimos tipos de insulina para usar. En este momento, con Clínica Médica, nosotros utilizamos este algoritmo de insulinoterapia en bomba de infusión, que puede ser diferente un poco a lo que utiliza terapia intensiva y que puede ser diferente también a lo que utiliza la cardiología. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos una infusión de 50 en 50, ¿sí? Y por ahí la infusión no son las más adecuadas y pasamos mucho líquido a un paciente. Creo que terapia utiliza 25-50. ¿Cuál es la infusión que utiliza? 25-50. Entonces la solución fisiológica es un poco menos que la que utilizamos nosotros. Cualquier protocolo de infusión de bomba de insulina que se utilice, nosotros tenemos que ver qué objetivos queremos tener con el paciente, ¿sí? Y el primer objetivo que tenemos que tener es bajar la hiperglucemia. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Entonces, tenemos un algoritmo A, tenemos un algoritmo B y un algoritmo C. Y ya existe un algoritmo D también, porque hay pacientes que están sumamente hiperglucémicos porque están en sepsis o están con algún tipo de trastorno metabólico que no le deja regular la glucemia. Entonces, ya hay otro algoritmo que se ha habilitado en esto, que ya vamos a ir cambiando porque tenemos que hacer unos cambios en este protocolo. Pero fíjense que si tenemos una glucemia por encima de 250, ¿sí?, la bomba de infusión puede ser 15 mililitros hora, la bomba de infusión puede pasar a un algoritmo de 30 mililitros hora o puede pasar una bomba de infusión a 60 mililitros hora. Estas son las cantidades de unidades de insulina que se le pasa al paciente. Esta bomba, ustedes las pueden ir cambiando las veces que ustedes crean necesario. Generalmente el control de glucemia se hace entre los 30 minutos y las 2 horas que se empieza con la bomba de infusión. Se cambia cada 6 horas el preparado que ustedes hacen. Eso es sumamente importante porque puede estar 24 horas y no le hace efecto la insulina o la bomba, está de balde, diríamos. Cada vez que yo voy a hacer el control de la glucemia hay que mover la infusión, hay que moverla para que vuelva a mezclarse otra vez, para que no precipite la insulina, para que puedas tener este efecto. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar cómo estamos utilizando la bomba y si funciona o no, tenemos que ver todos estos requisitos. Siempre al costadito o en paralelo a la bomba tenemos que tener una dextrosa, más si el paciente no come, para evitar el poder catabólico del hígado, ¿sí? Hay un trastorno catabólico hepático que tenemos que tener en cuenta. Entonces, siempre una dextrosa colocada en paralelo. Si vemos que la hiperglucemia es muy alta, esperamos a tener 250 miligramos decilitros de glucemia y también podemos colgar una dextrosa al 5% o al 10%. ¿Sí? Y de ahí vamos manejando. Generalmente los cambios de un algoritmo a otro se hacen entre las 4 y las 6 horas de colocación de esta bomba, ¿sí? O sea que tenemos que ir evaluando la progresión de estas glucemias y si vemos que estas glucemias van bajando menos de 50 miligramos decilitro por hora que nosotros vamos controlando, se sigue bajando la infusión de bomba de insulina hasta poder suspenderla. Entonces, como conclusión, rapidito, que todos sabemos esto, así que lo mismo que estuvimos diciendo, que la insulinoterapia se debe iniciar cuando la glucemia es persistente, con valores por encima de 180, que la glucemia se debe mantener entre 140 y 180, que
que la infusión endovenosa es la forma preferida de la administración de la insulina, que te debes tener protocolos y que cada unidad puede tener su protocolo de infusión de bomba de insulina, que los controles de las glucemias hay que hacerlas cada 30 minutos o cada hora para esto, para minimizar las hipoglucemias, y en pacientes que no son críticos los objetivos son los mismos, salvo que en aquellos dicen condiciones terminales o comorbilidades severas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que están en una fase terminal de su vida y queremos nosotros manejar las glucemias. Yo creo que ahí tenemos que evaluar en qué situación está el paciente en ese momento. No usar agentes orales para diabéticos durante su internación, excepto que el paciente esté estable. Hacer un esquema de administración subcutánea, que puede ser, como dijimos, basal-bolo, basal-corrección, basal-bolo-corrección, y tener capacidad de tomar decisiones día a día. Muchísimas gracias.